en este nuevo encuentro, que nuestro quinto encuentro, donde queremos seguir profundizando, por supuesto, en esta problemática. Y hoy tomamos un tema, yo diría, urticante, porque se habla mucho de esto y se echa la culpa, ¿no? ¿Se recuerdan que la vez pasada habíamos tratado, bueno, ¿a quién le vamos a echar la culpa de todo esto? Miramos a la sociedad, miramos a la oferta, ¿no?, de sustancias, pero también hemos pensado juntos y hemos visto que el consumismo no abarca solamente sustancias ilegales o los fenómenos delictivos que circundan todo esto, ¿no? Narcotráfico o el minitráfico, digamos, sino que es una mentalidad que nos aborda a todos en amplias zonas, si ustedes quieren, del consumo, volviendo necesario lo que no lo es y apuntando a que el consumo sea el gran calmante o el gran fármaco de nuestra vida y de nuestras dificultades. Por eso es que no se trata entonces de echar la culpa, ni tampoco a la familia, ¿sí?, ni al sujeto que se droga o que consume o que está sufriendo una dependencia, y repito, tampoco a la familia. Además tenemos el fenómeno de la tecnología, del uso del celular, hablaremos la próxima, si Dios quiere, de esto, y ahí no hay mundo delictivo, ahí no hay narcotráfico, ahí hay algo absolutamente legal y usual para todos nosotros. Y vemos que también provoca un cierto, o en algunos casos graves, dependencias preocupantes en el uso que hacen niños y adolescentes cuando abarcan el tema de Internet y sobre todo las redes sociales. Pero bueno, esto será tema de la próxima. Es importante entonces abordar, antes de eso incluso, el factor o la dimensión familiar. Habíamos visto dimensión social, hemos tratado de abordar la dimensión individual desde el tema de la niñez o de las etapas de niñez y adolescencia. Vamos entonces ahora a nuestro entorno, nuestra estructura, nuestra comunidad familiar, nuestros vínculos. No pretendemos ser exhaustivos con esto, ni debemos preocuparlos por serlo, sino tratar de ver ciertos aspectos que nos pueden estar abordando y que tenemos que repensar. Siempre que tenemos un encuentro con padres o incluso algunas charlas individuales, y siempre recalcamos que la familia tiene fuerza, tiene poder. Puede ser una familia con muchas dificultades, podemos estar en una familia disfuncional, como se dice comúnmente, y no dejamos de ser familia, no dejamos de tener la importancia para cada persona, para cada chico sobre todo, que merece. Es la comunidad natural que Dios ha creado para que todos nosotros pueda crecer de la manera más humana y más plena posible, y que indudablemente también presenta muchas dificultades y a veces efectos muy negativos en la vida de las personas. Vemos a diario noticias, ¿no?, que nos horrorizan, que nos espantan o que nos asombran, de historias familiares que son realmente muy duras y quizás alguno de nosotros las está viviendo. En el caso de las adicciones es importante ver también esa historia de esos vínculos que hay entre los padres de una familia, los miembros, papá y mamá, digamos, teniendo en cuenta que pueden estar ausentes o puede que uno de ellos haya fallecido también de muy pequeños sus hijos. Aún así, es importante ver cómo se constituyeron como padres y madres. Y esto lo digo justamente porque es una de las cosas que podemos revisar o podemos pedir ayuda para empezar a reconstituir, redireccionar muchos de los sentimientos que nos circundan y nos invaden,
cuando se forma una pareja previa, durante y ya en los años posteriores, sobre todo cuando aparecen los hijos. ¿Qué llevó a tener hijos? Va a ser una pregunta, quizás la segunda que nos hagamos. ¿Qué llevó a una pareja a estar juntos? Hay deseos, hay enamoramiento, hay amor, sí, y también hay necesidades que a veces se esconden y se filtran, digamos así, entre esos deseos. Más allá de la atracción, hay un enganche que tiene que ver con lo que uno trae previamente. En otros tipos de elecciones, no solo de pareja, también aparece eso. Pero bueno, la pareja habla de un vínculo mucho más fuerte que otras el tipo de elección y otro tipo de vínculo también. Y habla de un posible proyecto, porque quizá esa pareja termine, digamos, armando un vínculo y una familia. Entonces, hay necesidades, decíamos, que se nos filtran. A veces son necesidades de apoyo, de reconocimiento de otro, a veces son necesidades de ponerse bajo protección de, a veces son necesidades de tener a alguien que solucione determinadas cosas. Un hombre buscará quizás que esas soluciones tengan que ver con lo que su madre siempre le dio o nunca le dio. Y ahí vamos a tocar un tema que son los extremos, ¿no? Todo o nada es propio de un pensamiento adictivo. Sobreprotección, desprotección van a causar efectos muy similares. Y a veces entonces lo que uno trae, esto de quiero que se me dé todo, o como nunca tuve nada, quiero ahora todo. Y ese puede ser una de las demandas que la pareja se hace inconscientemente, pidiendo roles, funciones que el otro no está preparado para hacer. Entonces, demandas de protección, muchas veces de las mujeres hacia los varones, demandas de cubrir necesidades materiales o psicológicas o afectivas. Y esa demanda que tiene que ver con nuestros padres va a pesar mucho en la elección de pareja normalmente, ¿no? En el caso de las adicciones prevalecen estas necesidades, muchas veces, es lo que se ve en las historias. Esa relación difícil de una hija con su madre, es decir, la mamá que va a ser de estos jóvenes que tienen problemas, se notan estas relaciones muy difíciles, se notan esta falta de afirmación en la propia feminidad y en la propia maternidad, siempre recurriendo a que mi mamá no me critique, o no hacerlo como lo hacía mi mamá, o la necesidad de una afirmación por parte de un padre de su propia feminidad, sentirse protegida, sentirse reconocida. Demandas que de pronto aparece alguien, un varón o una mujer incluso, que sí afirman esto aparentemente. Entonces el enganche psicológico es más fuerte. La necesidad puede prevalecer por este deseo supuesto, aparente, al menos, o no tanto, o real, que se tiene de atracción por una persona y el deseo de estar unido a ella. De parte del varón decía, bueno, esta demanda de que tenga las necesidades que una mamá debería cumplir, ¿no? Necesidades domésticas, necesidades afectivas. Una pareja es algo parejo, los dos tirando del carro, como decíamos comúnmente antes, ¿no? Y no desniveles que responden a necesidades personales de uno y de otro. ¿Por qué es importante calibrar y remarcar esto? Porque a veces estas necesidades de pareja condicionan la mirada que se va a tener sobre los hijos. No he logrado superar mi etapa de hijo o de hija con demandas hacia mis padres o cuidándome de los mandatos de mis padres, o porque a veces he sido muy descalificado por ellos, entonces trato de superar eso viviendo una vida de pareja o de familia que corra detrás de una valoración distinta. Viste, no soy tan inútil como vos me decías, viste que puedo ser madre o mujer y no como vos me decías, yo puedo hacerlo a mi manera. Y el varón le pasa algo parecido, ¿no? En su competencia con el padre o en la ausencia de padre. Esas ausencias que
causan inseguridad, ¿no?, en la propia virilidad, no de lo sexual, o a veces sí, sino en su figura de marido y de padre. No se sienten seguros, no saben si hay que actuar con autoritarismo, ser flojos, ser amigo de los hijos, o hasta qué punto esa pareja es pareja, o es, como decíamos, una ubicación que intenta también demostrar a sus padres que, bueno, viste, yo he podido demostrarte que yo también soy hombre y no necesariamente hago las cosas como las hacías vos. Como decíamos recién, si uno ha sido educado en los extremos, autoritarismo, total permisividad, ¿no?, indiferencia afectiva o sobreprotección, ¿no?, y extremos violentos y de abusos, esto va a condicionar, además de las otras características, en la mirada que se tiene sobre los hijos. Esto se ve en la historia de los adictos, por eso lo refiero, ¿no? Y algo que hemos dicho por ahí al pasar, ¿cuánto se desea tener este hijo que está viniendo o que acaba de venir, o que ya hace unos años está con nosotros? ¿Cuánto se ha deseado? O vino de prepo, digamos así, o por accidente, y ese deseo de tenerlo o no tenerlo quedó un poco ahí en el aire, ¿no?, sin poder ser expresado ni elaborado. Otros sí lo elaboran, pero a veces nos pasa esto, y entonces ese deseo no trabajado, o ese no deseo, empieza a presionar, empieza a pesar en el vínculo con los hijos, porque no es lo mismo, claro, verle la cara a alguien todos los días que uno no estuvo seguro de tenerlo. Eso también aparece, vuelvo a repetir, en las historias de los adictos. Por eso estas referencias familiares son muy importantes. Y como decía también al principio, no para culpabilizarnos, sino para revisar. No vamos a cambiar el pasado, ¿no? Nadie cambia el pasado ni tiene que dejarse perseguir por él. Pero sí entender que ese pasado pesa hoy, influye, remarca aspectos que emocionalmente siguen estando presentes. Esto es lo que muchas veces se trabaja, tanto profesionalmente como en grupos de autoayuda, no necesariamente los términos que lo expreso yo, pero indirectamente se los va trabajando y a veces directamente. Estos vínculos y esta forma de pararnos como hombres o mujeres, como padre-madre, esposo-esposa, influyen entonces no solo en cómo miramos a los chicos, qué expectativas ponemos en ellos, qué sentimos emocional y sentimentalmente frente a ellos. A veces nos asusta lo que sentimos, nos cansan, tenemos cierto rechazo, saltamos con reacciones que no están medidas, los chicos se desconciertan y por supuesto también se sienten culpables de provocar esto. No los entendemos muchas veces. Como decíamos la vez pasada, la cultura que vivimos consumista y en la influencia tecnológica ha provocado una distancia mayor, ¿no?, de lenguaje, de tiempos y de maneras de pensar. Entonces nuestros tiempos para entender, comprender a los chicos es otro, que no necesariamente es más, pero sí más atentos. Y para eso hay que tener interés. Me interesa entender y acompañar el crecimiento de mi hijo. Esto hace a la presencia, que también hemos hecho mención la vez pasada, ¿no?, en cuanto a la constitución subjetiva y espiritual de los chicos, hace falta una presencia. Alguien que preste atención, alguien que escuche, alguien que esté en los momentos que el chico necesita, alguien que juegue con ellos, al menos en parte, que vamos a pasar todo el día jugando con las criaturas, pero sí poder participar de su mundo. Estas dificultades, estas carencias, entonces tienen que ver mucho con lo que previamente nos esté pasando, con nuestra escuela de padres. Nuestra escuela de padres es haber sido hijos y seguir siéndolo, más allá de que nuestros padres ya no estén, o estén muy viejitos y por lo tanto muy distantes de las posibilidades de volver a plantear o reconfigurar. Y aunque no fueran tan viejitos, tampoco podríamos hacerlo. Ya lo que fue
hay que asumirlo y modificarlo en la medida en que uno está deseando vivir de otra manera y no responder tanto a patrones propios y ajenos que no son parte de nuestro proyecto, si es que tenemos un proyecto. Y ahí hay otra característica distinta, que es una familia, una comunidad, a veces es más de supervivencia que de vivencia. Es un estar juntos porque nos necesitamos, porque sentimos cierta obligación, ¿no? Obvia, moral, de hacerlo. Pero también tenemos muchas comunidades familiares, si ustedes quieren, donde fácilmente los adultos directamente se van físicamente, sobre todo los varones, los padres, digamos, papás. Y a veces la madre o la mujer se va emocionalmente de su familia. Está presente, siente más quizás la obligación, obviamente, pero emocionalmente no da, no puede. Y esto es muy frustrante y es muy angustiante. Hay dos situaciones comunes, quizás, en las madres, frente a sus pequeños, sobre todo, pero no solamente, sino después también. Una es la que está deprimida, digamos, pero no necesariamente una depresión prolongada, como una patología instalada, sino un meterse adentro, un ausentarse con una desvalorización y con una ausencia, obviamente, afectiva frente a sus hijos, que además se compadecen, ¿no? Empiezan a funcionar tratando de levantar esta madre que está caída, digamos. Y eso lo hacen a través de, bueno, no traerle problemas, cubrir cuestiones que la madre debería hacer. Empiezan a funcionar en base a la necesidad que esa madre no cubre, y no frente a lo que ellos tienen que vivir, o a partir de lo que ellos tienen que vivir. Hay una sobreadaptación, dicen algunos, en estas funciones. Otro caso muy común es lo contrario, no es una madre bajoneada o deprimida, sino más bien indiferente, más bien fría y más bien ocupada de sus sueños, fantasías, de las cosas que no pudo realizar, de lo que su adolescencia no pudo terminar de cerrar, nuevos romances, o quizás entre una pareja original, digamos, disuelta o separada, muy ocupada de sí misma, en un sentido existencial, digamos, y poco atenta a las personas que tiene al lado. Esos niños crecen también cubriendo necesidades, pero ya no para reemplazar a la madre, sino para cubrirse a sí mismos, a ser madres de sí mismos, como dicen algunos. Y entonces se valen, bueno, ellos juzgan sus sentimientos, ellos se adaptan para también no molestar, pero hacer la suya. Muchos de estos chicos son los que hablábamos la vez pasada como líderes negativos. Hablamos de niños, ¿no? Líderes negativos y que suelen volcar mucha o agresividad, ciertamente, o actitudes manipuladoras. No perciben mucho los afectos, los sentimientos, no se sienten parte de, porque hay una indiferencia del otro lado. Entonces ellos ejercen, manejan, manipulan con sus cabecitas y no miden, por supuesto, lo que pueden llegar a provocar y lastimar en otros. Decíamos, son los líderes negativos, por lo general, ¿no? Que aparecen con esta conformación. Acá nada es matemático, todo hay que verlo caso por caso. Estamos hablando de situaciones en general para poder entender cómo se van encadenando factores que propician, factores de riesgo que propician conductas que, una de las cuales puede llevar a la necesidad de un consumo de lo que sea para poder, bueno, suplantar las carencias personales. Es muy fácil manipular a otros, hacerse los piolas, digamos, o mentir, pero eso en algún momento se sufre, tanto desde lo que el afuera nos dice como desde los propios vacíos sentimentales. Aquello que no se siente, bueno, hay que cubrirlo con algo. Quizás lo que vemos en estos vínculos favorecedores se complementa con la ausencia de un padre. O porque no está, murió, se fue, nunca estuvo,
está en parte, y a veces cuando están tampoco tienen conexión, tampoco están presentes, no saben cómo hacer. Hay padres que cubren también lo que la madre no puede, o lo que sienten que es deficiente, y se vuelven más maternales que paternales. No hay una presencia que ayude a la afuera, que dé confianza, que estimule el salir, digamos, de la casa, del nido, que confirme, ¿no?, la identidad que el chico y la chica van adquiriendo, valorándolos por lo que son y por lo que van representando, no solo por los afectos, sino por lo que empiezan a manifestar. Padres que abracen, contengan, que respalden. Bueno, esta deficiencia se ve mucho en las carreras adictivas, pero no solamente, y no importa si es parcial o es entera, eso se verá en cada caso, pero es común verlo, es común verlo. Esto, como decíamos, va provocando, como dijimos, perdón, la vez pasada, niños y adolescentes que se someten porque no quieren lío, no quieren crecer, y están sumergidos un poco como quizás esos vínculos maternos más hacia adentro, más depresivos, y otros salen, pero salen a mostrar un personaje porque no saben mostrar sus sentimientos. Son estos más, si se quiere, que recurren más a la mentira, a la manipulación, a un sobreadaptarse a la afuera para huir de sí mismos, de su adentro, que está indiferente, frío, vacío. Como hicimos mención la vez pasada, pero vamos a volver a repetir, en algún momento todo esto hace un estrés, digamos. Llevar todo esto, este doble funcionamiento, estas carencias, estas angustias no expresadas, imposibles de expresar, porque no hay herramientas para hacerlo, porque no hay diálogo que lo habilite. Entonces, pueden encontrar la solución, sobre todo hoy en día en la preadolescencia, en el encuentro de un consumo facilitador de magia, de soluciones mágicas. Me calma, me alivia, me hace evadirme de esto que estoy viviendo, o me tranquiliza, sobre todo me ausenta y me calma. Esto no puede ser la tecnología, puede ser el consumo de alcohol y el ingreso a otras sustancias, según los medios, según las ofertas, según lo que, bueno, el ambiente que se va, con el cual se convive, va a tener distintas alternativas. ¿Qué es lo que facilita que esto pueda crecer? Y hasta ahí vamos a llegar por ahora para hacer una pausa y poder reflexionar alguna consigna. Lo que hace crecer este enganche de parte de la familia es que no hay posibilidad de ver. Y aparece un mecanismo del cual también hemos hecho una mención, que es la negación. Acá no pasa nada, aquí está todo bien. Y como hay hijos sobreadaptados, saben no mostrar, saben no hablar del asunto, saben que no, además saben que no pueden, que no van a encontrar eco, o sienten al menos que probablemente no encuentren eco, y por lo tanto esconden, simulan, muestran un montón de deficiencias, pero los padres no la ven. Cuando esto salta después en la escuela, en un club, o en la calle, o en la justicia, o en la salida, el fin de semana, exalta este mecanismo de parte de los padres, echando la culpa a otros. No, aquí no pasa nada, esto en mi casa no hay ningún problema, así que el problema debe estar acá afuera, porque en mi casa está todo bien. Esos argumentos comunes que se escuchan cuando hay emergentes y urgencias. Por eso es tan difícil a veces el abordaje de familias que ya están comprometidas, o mejor dicho, sus hijos están comprometidos, y entonces hay que atender también al entorno familiar. No hay posibilidad de recuperación si el entorno familiar o la red de pertenencia no asume, aunque sea algo. Hay personas que no tienen esa familia, la han perdido, está tan disuelta, tan disfuncional que es imposible. Hay personas cuyas familias venden además tóxicos, sí, drogas,
y entonces muy difícil pedirles participación. Son situaciones y casos no extraños, tampoco son tan masivos, ¿no? Es una posibilidad. Y entonces la recuperación exige otro marco comunitario de apoyo. De eso vamos a hablar después. Pero sí para tener conciencia de que ese marco, esa red de pertenencia, ese grupo familiar, ese marco de apoyo, como se lo llame, es importante que por presencia, que se hagan presentes, que reconozcan el problema. O asumir de parte de quien consume de que esa comunidad de apoyo no existe más. No, de todas maneras, nunca se lo va a poder eludir, ¿no? Siempre va a ser un factor necesario de encarar. Las familias que tienen jóvenes que comienzan, que tienen adolescentes con problemas, que no son pocas, tienen la posibilidad de aceptar, como decimos comúnmente, agachar la cabeza. Hay un problema, no se cae el mundo. Hay posibilidades de ayuda, hay posibilidades de apoyo, hay posibilidades de revertir. Ningún ser humano tiene de entrada a destruirse. Si hay una prevalencia de un deseo, mal dicho quizás, o de una tendencia a destruirse, o autodestruirse, o autoconsumirse, a no vivir más, porque la situación ya es muy grave, no solo de sí mismo, sino de su entorno. Pero si el entorno apoya, siempre un adolescente, un joven tiene posibilidad de volver atrás. Esto pasa también en otras patologías, no solamente las adicciones, que además se van mezclando, ¿no? Violencia, adicción, delincuencia, suicidios, están muy entrecruzados. Y problemas de salud mental graves, que en estos momentos crecen entre adolescentes y jóvenes un poco más grandes o adolescentes mayores. Decía que vamos a tomar una pausa para escuchar música y reflexionar, no tanto decir, che, a ver, yo, ¿dónde estoy ubicado? Tengo estos problemas. Sino, yo les diría, pensemos esos sentimientos que nos abordan cuando estamos, aún con hijos muy grandes. Estoy cansada, estoy harta de todo esto, siento que no tengo fuerzas o no sirvo como madre o como padre. Si estos sentimientos están presentes, o si me enojan mucho las actitudes de mis hijos, y otros sienten una gran pena, me dan lástima, no puedo abordar las enormes dificultades que tienen, los desastres que a veces hacen afuera, porque me dan demasiada lástima, son más fuertes que yo. En fin, todos los sentimientos que nos abordan, y si pueden y quieren y tienen la posibilidad de anotarlos, aunque sea con una palabrita, poder ver eso, es importante ya empezar a autoobservarse con qué sentimientos llevo adelante mis vínculos con mis hijos, con qué sentimientos reacciono frente a ellos. Pueden ser buenos o malos, habrá que ver en cada caso. Lo importante es conocerlos y ver si nos sirven. Con qué sentimientos reacciono en mis vínculos con mis hijos y si me sirven. Evidentemente, también sufrimos, más allá de nuestras dificultades personales y de pareja, aquellos que la tienen, sufrimos el avance, por decirlo así, de esta sociedad de consumo, sus esquemas, lo que se promueve, lo que va entrando de a poco en nuestra mentalidad, y que puede ser en algunas cosas nada más que reflejo de un avance, de un mundo que cambia, digamos, o puede ser también un propiciar reacciones nuestras, yo diría de cierto resentimiento contra lo que hemos vivido de nuestros padres, lo que hemos mamado de ellos, como decimos comúnmente, sobre todo cuando esos estilos familiares de nuestros padres fueron muy remarcados, muy acentuados, esta es la verdad, las cosas son así, ¿no? Y la desvalorización de toda otra posibilidad. Eso a veces provoca en nosotros una actitud reactiva, desde la adolescencia en adelante. Ser autónomos a partir de la adolescencia es un trabajo, y es un trabajo donde
debería estar claro aquello de lo cual debo desprenderme, porque no soy yo, pero a lo cual no le quito valor. Y aquello negativo que viví o que siento que es así o no estoy de acuerdo, también aceptarlo y en todo caso desprenderse, pero no por una necesidad de sacarme de encima algo que me presiona o me ahoga, sino porque simplemente ya opto por un camino diferente, o un camino propio, mejor dicho, con elementos que además no voy a poder sacar de mí porque nuestros padres son nuestros padres, nuestros abuelos, la genética y la educación no se libra tampoco, no solo de un plumazo, sino que nunca totalmente. Entonces, los esquemas y las actitudes que tomamos a veces son copias de lo que se vive socialmente como adaptado, normal o común, y que a veces ni siquiera nosotros estamos totalmente de acuerdo o totalmente en sintonía, pero nos viene bien para sacarnos de encima aquello que nos presiona. No solo los chicos, de la mano de esto, no solo los chicos tienen dificultades con la frustración, sino que esas dificultades provienen de nuestra incapacidad de saber frustrarnos, de saber decir, bueno, esto es lo que yo viví, no me gusta, me hizo daño o no estoy de acuerdo, pero tampoco me peleo con eso, sino que reconcilio. Y aquí es donde quizás, me parece a mí, lo espiritual juega un papel muy importante en la vida familiar. No solamente el hecho de tener una formación religiosa y participar de, el mejor de los casos, digamos, caso comúnmente de nosotros creyentes, sino que se reflejan actitudes profundas, ¿no? Me reconcilié. Dios me ayuda a reconciliarme y a amar más allá de la circunstancia y de la historia. Dios me ayuda a ver como persona, como prójimo, a quien es la pareja, a quien es con el que estemos casados, o los hijos. Son pertenencias, no son objetos, porque psicológicamente ocupan el lugar de un objeto. Objeto de demanda de afecto, de expectativas, de me reflejan nada, todo eso que vivimos, con ellos depende un poco de nuestra psicología, digamos, y la espiritualidad es la que juega un papel fundamental para poder salir de ese círculo y en todo caso la vivencia de lo trascendente y lo divino nos ayuda a mirar a las personas de otra manera. Y a nosotros mismos, que somos personas, y que tenemos entonces estas cuestiones no resueltas. O las tenemos resueltas a medias, o demos gracias de que las tenemos resueltas, o al menos las vivimos mejor. Creo que esto es importante, reforzando no solo la idea de decir, bueno, puedo pedir ayuda, puedo salir de los vínculos que no estoy manejando bien, de los sentimientos que no estoy manejando bien, sino también el hecho de decir, bueno, es importante lo que estamos viviendo, entonces no estamos tan equivocados, estamos tan errados. Dicho sea de paso, cuando una formación religiosa, o de la que sea, es simplemente vivida como una especie de ideal, ¿no? Y de esquema sobreprotector, no digo que sea una fachada, pero sí una estructura que no está del todo conectada con nuestra vida diaria, es probable que los adolescentes intenten desprenderse de eso. Es la reacción que muchas veces los hijos tienen frente a lo religioso, por ejemplo. Entonces se quejan los padres, pero yo que voy siempre a misa o participo, y mis hijos no quieren saber nada, no quieren ir a misa, no quieren hacer esto, no quieren hacer aquello, algunos no creen ni en Dios. En realidad no es que no creen en Dios, no creen en el Dios que nosotros le hemos dibujado, digamos. Las formas que les hemos presentado, los modos con los cuales quizás hemos tratado de inculcar, ¿no? Y la insistencia en ello. Y sirve de ejemplo, creo yo, para entender cómo a veces los adolescentes salen de estos encierros y de estos esquemas y se van a otro extremo quizás, porque ensayan poder independizarse. Y con el tiempo, con los años, bueno, vuelven a reír.
Bueno, en las adicciones o las conductas adictivas va a existir bastante de esto, pero no ya con cuestiones solamente, no solamente lo religioso o la educación, el tipo de educación que se les ha brindado, sino con cuestiones mucho más íntimas y personales, en las que, vuelvo a repetir, o no se revelan manifiestamente, pero sí buscan una huida, ¿sí? O conductas que no se dicen, no se manifiestan, no se ven, ni las muestran, pero que en realidad también son un escape de todos esos esquemas. Eh, Vamos a ver un poquito, y quizás se extienda un poco más en esto, o mejor dicho, se reafirme esto, si tratamos de reflexionar qué es la autoridad familiar, por ejemplo. La autoridad no en el sentido de mandar, sino la consistencia, la coherencia con la que una familia logra, de alguna manera inculca, ¿no?, valores de vida, no solo de lo que decimos que hay que hacer, sino desde donde afirmamos con nuestra actitud que es bueno vivir. Entonces, por ejemplo, el famoso acuerdo de parejas, ¿no? Los acuerdos de pareja que estén juntos o separados, hay que tener para esas personas, seres humanos, que son los hijos. No pueden ser botín de guerra, no pueden ser campo de batalla, no pueden ser un objeto intercambiable. Y lamentablemente lo vemos hasta en personajes públicos que son publicitados, que son seres humanos como cualquiera, pero que se los toma como, digamos, como comidilla para el chisme y el borbo, y que no son, digamos, no hay por qué ponerlos de ejemplo. Quizá no hay que poner de ejemplo a nadie, quizá hay que dejar que las personas puedan vivir y puedan pedir ayuda y no estar pendientes de que un medio nos venda una fórmula o nos diga, ah, lo hacen fulano, entonces no está tan mal. Los acuerdos de pareja son fundamentales y hay que agachar la cabeza, hay que resignar intereses, hay que dejar al lado las broncas para que los hijos puedan tener de nuestra parte, los mayores, lo mejor que puedan. No hablo de dinero, de recursos materiales, sino de lo que se pueda acordar en la crianza, ¿no?, en el acompañamiento del crecimiento de ellos. Acuerdos para las cuestiones de la escuela, de las salidas, de los tiempos que los va a tener uno u otro, en caso de que están separados, por ejemplo. El acordar los tiempos de juego y de deporte, las actividades que se van a promover o permitir, que no se va a permitir, que no se va a promover. Al menos de lo sostenible entre los dos. Estén juntos, vuelvo a repetir, o separados. Diferenciar roles, ¿no? No todos, no puede ser que todo sea informe y ambiguo. No sé a quién pedirle esto, no sé al chico a quién pedirle permiso, a quién hacerle caso. Se diferencian los roles de acuerdo a las posibilidades de cada uno. A veces uno puede ser más firme en sostener un límite y el otro más hábil para propiciar otras posibilidades. Y bueno, entonces diferenciar esos roles entre los padres, para que no quede todo en el aire, sin respuesta, o un desdecirse permanente de uno y otro, y con una suficiente capacidad de diálogo para decir, aflojar un poco con esto, o meterle más firmeza en esta otra actitud, siempre mirando el bien de los hijos, ¿no?, que no son imagen de uno, son otras personas. Pautas claras, pautas claras. Si decimos, no va a haber televisión a la noche, o no va a haber celular a la noche, no va a haber celular a la noche. Lo hace clandestinamente, digamos, los chicos transgrediendo, bueno, tendrá que ver qué hace con eso, si es que los padres lo descubren, digamos, ¿no? Pero la pauta de nuestra parte tiene que ser clara y sostenible, no pedir cosas que no podemos sostener o que nosotros no sabemos hacer, o que necesitamos otra ayuda porque no las podemos sostener. En esto nos puede ayudar mucho la escuela, ¿sí? Escuela primaria, inicial, quizás mucho más la inicial, y secundaria también, ¿sí? Porque hay cosas que hay que acordar, el estudio, el horario escolar, las responsabilidades, ¿no? Lo que la escuela va viendo del chico, ¿sí?, cómo se le va ayudando, lo que podemos compartir y ayudar nosotros a la educación.
de los chicos, siempre compartiendo con la escuela. La coherencia, ¿no? Ser coherentes, si decimos no mentir, bueno, ¿qué tal nuestras mentiras? ¿Qué tal nuestras permanentes desdecirnos, ¿no? O nuestras manipulaciones. Medir estas cuestiones, las rutinas, el orden, ¿no? Eh, todo es un despelote, digamos, no hay horarios para dormir, se come a cualquier hora, se vive a las corridas, todo es importante, todo al mismo nivel. Bueno, ¿qué prioridades hay? ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer con nuestros hijos? ¿Qué es lo que sentimos que es importante para ellos y que tenemos que estar presentes? Que será muy distinto una familia de otra, no hay que copiar. Cada uno en su ambiente tiene que ver cuáles son las verdaderas necesidades o las prioridades y los deseos que nosotros tratamos de cuidar. Explicar sin exagerar, ¿no? Se puede explicar, se puede dar razones de lo que se dice que sí, que no, de lo que se ve en televisión, de lo que los problemas que los chicos ojalá se animen a tirar en la mesa o en el diálogo. Y si no sabemos mucho, decimos, bueno, mira, esto mucho no sé, pero podemos averiguar, podemos preguntar, podemos averiguar juntos. Quizás es más importante dar criterios más que información. No se trata de dar la precisa, se trata de dar lo que sentimos como criterio que le dé serenidad y la posibilidad de que se sienta seguro el chico de lo que va a elegir. No vamos a elegir por ellos, ni sabemos la precisa, pero lo ayudamos a que elija bien. Negociar cuando hay que negociar. Podemos poner una pauta clara y de pronto está superada esa pauta. O surgen cuestiones que le quitan sentido a esa pauta. Entonces, bueno, negociemos, volvemos a replantear, podemos decir, bueno, no se trata de dormir hasta ahora siempre, se trata de ver una posibilidad estamos descansando, no hay clases, bueno, cambiamos un poco los horarios, las rutinas. Negociar para decir, bueno, no todo es a rajatabla, sino que, bueno, cada tanto cambiamos las cosas para que no sean tan rígidas y que los chicos no crean que están en una especie de sistema carcelario, digamos, ¿no? Sino, ni tampoco el caos, ¿no? No hay ninguna pauta, no hay, todo se discute. Y una vez que ya perdimos autoridad es muy difícil volver a recuperarla, lamentablemente. Reconocer al otro. Nuestro hijo es otra persona, no es igual a nosotros, es otra cuestión. Entonces eso es muy importante, porque pensar en el bien de ese otro, conocerlo, qué siente, qué piensa, saben mucho más de lo que creemos, son más sensatos de lo que creemos, siempre. Aún el chico que parece con muchos problemas, como decimos comúnmente. Entonces compartir y conocerlos es fundamental para no perder el horizonte, y no copiar fórmulas que nos sirven o dejar el barco a la deriva de la familia y recién hacer algo cuando todo ya está tallado, o hay una problemática que nos cuesta muchísimo poder calibrar y entonces nos desesperamos. Vamos a un mensaje, dice, buenas noches, me preocupa el verme identificada como madre desastrosa. Mi hijo menor sufrió esto. Ahora un adulto sigue con adicción al alcohol los fines de semana. Vive a mucha distancia y no sé cómo ayudarlo. Se cierra mucho y siempre dice que está todo bien. ¿Qué puedo hacer, además de rezar? Yo creo que es importante que esta mamá se trabaje a sí misma, con una ayuda profesional o grupos de autoayuda para familiares. Porque siempre detrás de esto que parece cerrado, que parece, bueno, no hay salida, ¿qué puedo hacer? Todo está así, porque está lejos, porque sigue chupando, porque siempre hay cuestiones que nosotros no nos terminamos de dar cuenta que podemos modificar. Ayuda indirectamente quizás. No es que directamente podamos proceder. Pero ya el hecho de que yo empiece a cambiar y me preocupe, o mejor dicho, me ocupe de mí mismo y de revisar una manera de vincularme o actitudes a esta persona que sufre, en este caso su hijo, le va a ayudar. Es decir, va a sentir que hay un vínculo que está cambiando, una actitud diferente.
porque usted sigue siendo importante para él. Por más que le diga que no, por más que diga que ya se fue, que no le interesa, la madre se lleva adentro, el padre también, y si están y existen, por más que estén lejos, siempre va a haber una repercusión, una resonancia, ¿m? En ese vínculo. Y usted misma se va a ir dando cuenta de bueno, hasta dónde puede seguir, volver a contactarse, o de qué forma puede contactarse mejor, qué decir y qué no, ¿no? Qué no reprochar, ni seguir preguntando, ni seguir inquiriendo, para que no sea siempre un círculo donde el otro ya sabe lo que usted va a preguntar, entonces siempre le va a responder lo mismo, y usted se va a cansar, como probablemente siente, por lo tanto es frustrante. Creo que el grupo de autoayuda es muy importante, porque uno se desprende de las cosas que no me sirven, no ayuda a nadie eso, y poder sentirse mejor y poder saber ubicarse es muy importante, voy a repetir, primero para uno mismo, con todo el derecho de estar mejor, y para la otra persona, o sea, en este caso el dependiente de su consumo, también va a ser muy importante. Vuelvo a repetir, porque su vínculo es fundamental. Al modificarse, algo se va a modificar en él. Hay casos que se recuperan, o por lo menos comienza una recuperación, gracias a este cambio de actitud del familiar, y otros casos no tanto al menos, o nada, o tardan mucho más. Pero algo se ha cambiado, algo se modificó, algo tiene otro cariz. Eso siempre ayuda. Y como usted dijo, rezar y encomendarse a Dios para que la libertad del otro pueda encontrar caminos donde pedir ayuda. Quizás el ejemplo que nos dice esta oyente con su pedido sea muy importante para entender que esta problemática nos va a hacer sufrir sí o sí. Se presenta en un grado de mucha dependencia o no, estamos como condenados a sufrir, aunque suene duro decirlo, si no lo encaramos, no lo pensamos, si no pedimos ayuda. Y empezar por uno mismo, siempre. Empezar por uno mismo. Vamos a suponer que ustedes tienen problemas con adolescentes, hijos adolescentes que están en la escuela, o nietos. Y pasa lo que dicen muchos padres, no sé qué hacer. No solo a usted, señora, que tiene un hijo grande, ¿no? Sino les pasa a muchos ya en jardín infante, no saben qué hacer. Hay algo en lo cual se les escapa y sienten que no conocen o no saben manejar a sus hijos, y entonces manifiestan esta dificultad en la escuela, o se la piden a un profesional también, y lo cual está bueno, ¿no? Preferible hacer algo y quejarse antes que nada. Pero siempre y cuando ese pedido de ayuda se acompañe de un pedido de autoayuda. ¿Y yo qué tengo que modificar? ¿O qué tengo que revisar? ¿O qué tengo que aceptar que es así? Y que quizás yo no tengo que intervenir tanto de esta manera y dejar lugar a otro, y más bien lo mío tiene que ir por otro lado. En fin, hay muchas situaciones, depende de cada caso, que son posibles de modificar y que hacen mucho a sanear, digamos así, este marco de pertenencia e identidad que tienen los chicos, que somos nosotros los adultos. Lo espiritual, como decía, ayuda en la medida en que nos hace ver, abrir los ojos, entender lo que, eh, esto que remarcábamos que está en el Evangelio. Tu hijo es tu prójimo, es otra persona, no es mi objeto de educación, de formación, sino que es otra persona, que en definitiva decidirá o hará lo que se le cante, pero que nosotros siempre podemos tener una mirada más atenta, más cuidadosa y más respetuosa de lo que cada ser humano tiene que vivir por sí mismo. Hay un montón de interjuegos en la familia que hablan de un vínculo que se ha complicado en estas familias de dependientes. Por eso se llaman codependientes. Y daría quizás para otro momento, que podemos abordarlo para no ser tan exhaustivo,
donde, bueno, cada uno va a tener que pedir ayuda en ese caso. Decimos comúnmente un adicto de lo que sea hace sufrir a la familia, les hace la vida imposible en algún caso. Es decir, todo lo contrario de lo que antes se vivía. No mirábamos, todo estaba tranquilo porque todo se negaba. Y ahora acá están las consecuencias. Es como que veíamos crecer el río y recién ahora que nos inundamos nos damos cuenta de que el río no estaba bien. Y todos hemos contribuido a que ese río no esté bien, sin saberlo, sin ser responsables en el sentido de que asumimos un rol que no conocíamos. Lo peor que podemos hacer es seguir negándolo, eso seguro. Lo peor que podemos hacer es seguir minimizando. No, no es para tanto, y ya va a pasar, o bueno. Eso asegura, aventura, un dolor mucho más grande. Hay algunas cositas últimas quizás que podemos tener en cuenta, ¿no? Sobre todo ya en los mismos niños, o sea, cuando estamos con la educación de los niños. Si yo le doy todo lo que el niño pide, estoy creando a alguien que va a creer que la felicidad está en pedir y que se le debe todo. Ya modificar esa pauta aliviaría muchas cosas, desde muy pequeño. Pues también que no demos ningún tipo de orientación espiritual, hoy hablábamos de eso hace un rato, transmitir la vivencia de lo que uno cree, de lo que uno está convencido, tratando de ser coherente y tratando de pedir perdón cuando esa coherencia no está. Eso hace a una enseñanza maravillosa para los hijos, porque no solamente se muestran más humanos y no se desidealizan, sino que además es una calidad humana. Y eso levanta la mira, digamos, ¿no? Nos ayuda a no quedar esclavos de lo superficial, consumista o de lo que fuere. Quizá otra cuestión importante es que los niños y adolescentes aprendan a asumir la consecuencia de lo que hacen. Por supuesto, no vamos a permitir que asuman consecuencias que no pueden manejar, porque a veces los niños hacen cosas que, bueno, terminan siendo complicadas y graves. Muchos cuando están expuestos a la tecnología y demás, se van a enfrentar con situaciones que han provocado que son inmanejables, porque la agresión es mucha, porque se lastima a alguien psicológica o físicamente, y no siempre los niños están preparados para afrontar la consecuencia de eso, a veces ni un adolescente tampoco. Pero sí podemos ayudarlos a que vayan asumiendo esas consecuencias, que encuentren el límite, que se den cuenta de que todo lo que decidimos tiene buenas o malas consecuencias, y a veces ambas a la vez. Y que para elegir algo hay que sacrificar otra cosa, o hay que soltar la otra cosa, y no se puede todo a la vez. Son pequeñas pautas que nos parecen lógicas y que no siempre las vivimos, no nos damos cuenta. Nos da lástima o creemos que vamos a perder la estima de los niños y los jóvenes al decir que no, al poner límites, al remarcar. No tenemos que claudicar nuestra función de adultos. Adultos, adolescentes no pueden ser padres o le estamos pifiando. Ellos necesitan ver que hay adultos que son medianamente felices o satisfechos de su camino andado y eso les da esperanza. Quizás tengamos que volver sobre esto, pero sí quedarnos con el hecho de decir, siempre puedo volver a ocupar mi lugar, por más problemas que yo tenga, por más límites que tenga, que los tenemos, por más carencias, puedo siempre ser un referente de esperanza para mis hijos. Eso también es una cuestión espiritual que debemos trabajar, no lo planteo como una posibilidad, es un deber, porque si no sería renunciar a ser humanos, a ser personas. Queridos amigos, queridos oyentes, estamos ya sobre la hora, buen tiempo para descansar y encomendarnos, sobre todo para poder ser humildes y decir, bien, con lo que soy y como soy, seguiré siendo importante para aquellos que están conmigo y puedo dar lo mejor de mí.
y eso también nos ayuda a sentirnos bien, a estar bien. Y ayudar a otro a que camine es no solo gratificante, es un placer, ¿no? No renunciemos a ese placer, ¿no? Abordémoslo con seriedad y seguro que hay cosas, color de la vida que nos va a dar mucha alegría.